Bienvenidos a Psicología sin Etiquetas. Hoy vamos a abordar un tema que se ha vuelto cada vez más popular en nuestra sociedad actual, el desarrollo personal. Todos aspiramos a mejorar, crecer y alcanzar nuestras metas, pero en este camino es fácil caer en ciertos errores que pueden frenar nuestro progreso en lugar de impulsarlo. En este video, exploramos algunos de los errores más comunes en el desarrollo personal que he observado desde una perspectiva psicológica, así como sus recomendaciones para que puedas identificarlos y, lo más importante, evitarlos. Comencemos con el primer error: fijar metas poco realistas. Cuando las personas se embarcan en su camino hacia el desarrollo personal, muchas veces establecen metas que son extremadamente ambiciosas. Por ejemplo, alguien puede soñar con perder una gran cantidad de peso en pocas semanas, aprender un nuevo idioma en un mes o transformar por completo su carrera profesional en un tiempo récord. Esa falta de realismo puede llevar a la frustración y al desánimo. Tener expectativas poco realistas puede desencadenar una serie de emociones negativas como la ansiedad, la decepción y en algunos casos incluso la depresión. El problema con las metas poco realistas es que generan un alto nivel de presión. Cuando no logramos lo que nos proponemos en el tiempo estipulado, nos sentimos fracasados. Y en lugar de motivarnos a seguir adelante, esta sensación puede desalentarnos y llevarnos a abandonar nuestros esfuerzos. También tendemos a comparar nuestras metas con las de otros. Al ver a personas que han alcanzado grandes logros, podemos sentir que debemos establecer objetivos igualmente altos. Sin embargo, es fundamental recordar que cada persona tiene su propio camino y que las metas deben ser personalizadas. Una estrategia efectiva para evitar el error de fijar metas poco realistas es realizar un inventario de nuestras habilidades y recursos actuales antes de establecer metas, lo que nos permitirá diseñar objetivos que sean desafiantes pero realistas. Es fundamental desglosar los grandes objetivos en pasos más pequeños y alcanzables. Por ejemplo, si tu objetivo es perder 10 kilos, en lugar de esperar lograrlo de inmediato, establece metas semanales más pequeñas como perder medio kilo. Este enfoque no solo ayuda a mantener la motivación, sino que también proporciona una sensación de logro constante que puede impulsarte a seguir adelante. Además, celebrar los pequeños logros puede reforzar la autoconfianza y el compromiso con el proceso. El segundo error común es la tendencia a compararse con los demás. Un error común en el desarrollo personal es la tendencia a compararse con los demás. Compararse constantemente con otras personas puede generar sentimientos de insuficiencia, envidia y baja autoestima, ya que uno tiende a enfocarse en lo que otros tienen o han logrado, en lugar de valorar su propio progreso. Este hábito distorsiona la perspectiva personal al centrarse en las fortalezas externas de los demás y las propias debilidades, ignorando que cada individuo tiene su propio camino con retos y tiempos únicos. Las comparaciones pueden ser especialmente dañinas cuando se trata de logros emocionales, ya que el desarrollo interno no es algo que se pueda medir de manera visible. Al compararse con alguien que parece emocionalmente estable o exitoso, una persona puede sentirse inadecuada o atrasada, sin tener en cuenta las luchas internas que esa otra persona también enfrenta, pero que no siempre son evidentes. Esto no solo alimenta la insatisfacción, sino que también interrumpe el crecimiento personal, porque en lugar de centrarse en su propio progreso, la persona está atrapada en una evaluación constante de lo que falta en comparación con otros. Cultivar una mentalidad de gratitud y autoaceptación puede contrarrestar los efectos negativos de la comparación social. En lugar de enfocarte en lo que otros han logrado, reflexiona sobre tus propias fortalezas y logros. Una estrategia efectiva es mantener un diario de gratitud donde anote las cosas por las que te sientes agradecido cada día. Esto puede ayudarte a centrarte en lo positivo de tu vida y a reducir la tendencia a compararte con los demás. El tercer error común que observamos en el desarrollo personal es el perfeccionismo excesivo. El perfeccionismo excesivo es un error común en el desarrollo personal porque, aunque parte de una intención positiva de mejorar, se transforma en una trampa mental que obstaculiza el crecimiento. Este promueve una mentalidad de todo o nada, donde cualquier error es percibido como un fracaso total, y puede llevar a la procrastinación, por temor a no hacer las cosas perfectamente, baja autoestima e incluso agotamiento. En lugar de enfocarse en el crecimiento progresivo, el perfeccionista busca una perfección inalcanzable, lo que termina paralizando su desarrollo personal. Por ejemplo, puedes tener el deseo de escribir un libro,
pero al pensar en todas las cosas que deben ser perfectas, desde la escritura hasta la gramática, puedes sentirte abrumado y optar por no comenzar nunca. Esto puede ser devastador ya que te priva de la oportunidad de compartir tus ideas y creatividad con el mundo. Para evitar caer en el perfeccionismo excesivo en el desarrollo personal, es fundamental aceptar la imperfección como parte del proceso. Cambiar el pensamiento de tengo que hacerlo perfecto a puedo hacerlo mejor que antes. Los errores son inevitables y representan oportunidades para aprender y crecer. Al reemplazar estos pensamientos con afirmaciones más realistas y positivas, es posible reducir el estrés y la autocrítica. A lo largo de este viaje, practicar la autocompasión es clave. Ser amable y comprensivo contigo mismo, tratándote con la misma empatía que ofrecerías a un amigo cercano. Esto incluye reconocer que el desarrollo personal es continuo y no un destino de perfección. Finalmente, aceptar la vulnerabilidad como una parte natural de la experiencia humana fomenta la resiliencia emocional y permite abordar los desafíos con mayor flexibilidad sin miedo al fracaso. El cuarto error común es evitar el malestar emocional. Un error común en el desarrollo personal es tratar de evitar o suprimir el malestar emocional en lugar de enfrentarlo y procesarlo. Muchas personas creen que para crecer emocionalmente deben sentirse bien todo el tiempo y evitar cualquier experiencia incómoda o dolorosa. Sin embargo, esta estrategia puede ser contraproducente. Cuando alguien evita el malestar emocional, como la tristeza, la ansiedad o el miedo, lo que realmente está haciendo es postergar el enfrentamiento de esos sentimientos, lo que a menudo los intensifica a largo plazo. Al evitar estas emociones, se pierde la oportunidad de comprenderlas, aprender de ellas y, en última instancia, superarlas de una manera saludable. Este patrón de evitación puede llevar a una acumulación de emociones no resueltas, generar más estrés y afectar las relaciones personales, ya que las emociones reprimidas pueden salir a la superficie de formas poco saludables, como estallidos de ira o ansiedad crónica. El crecimiento personal implica aprender a tolerar y manejar el malestar emocional, reconociendo que las emociones difíciles son parte de la experiencia humana. Enfrentarlas con curiosidad y compasión permite que las personas se conozcan mejor, desarrollen resiliencia y se liberen de patrones reactivos que limitan su bienestar. Por lo tanto, en lugar de evitar el malestar, es esencial aprender a estar con él, explorarlo y permitir que se procese de manera natural. El quinto error común es querer resultados inmediatos. Uno de los errores más comunes en el desarrollo personal es esperar resultados inmediatos. Muchas personas se embarcan en este viaje con la expectativa de lograr cambios rápidos, como mejorar su manejo de las emociones, superar la ansiedad o sanar heridas emocionales en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, el desarrollo personal es un proceso profundo que requiere paciencia, tiempo y esfuerzo continuo. Al buscar resultados inmediatos, las personas pueden frustrarse cuando no ven cambios rápidos, lo que genera impaciencia, desmotivación o incluso abandono del proceso. El verdadero desarrollo personal implica enfrentar desafíos internos, como patrones de pensamientos negativos o hábitos emocionales arraigados, que a menudo han sido construidos a lo largo de años. Requiere tiempo para desmantelar estos patrones y reemplazarlos con formas más saludables de sentir, pensar y reaccionar. Además, el crecimiento personal no es lineal. Hay altibajos, momentos de avance y otros de retroceso, lo cual es natural en el proceso. En lugar de esperar cambios inmediatos, es importante adoptar una actitud de paciencia y compromiso con el proceso a largo plazo. Cada pequeño paso cuenta y los resultados más profundos y sostenibles se logran a través de la práctica constante y la reflexión. Esto permite que el desarrollo sea más auténtico y duradero. El sexto error común es no pedir ayuda. Un error común en el desarrollo personal es intentar hacerlo todo solo sin pedir ayuda. Muchas personas creen que para crecer emocionalmente deben resolver sus problemas por sí mismas, por lo que evitan buscar apoyo por miedo a parecer débiles, vulnerables o dependientes. Sin embargo, este enfoque puede ser contraproducente y limitar tu capacidad de avanzar de manera significativa.
Al no pedir ayuda, las personas pueden quedar atrapadas en sus propios puntos ciegos o en ciclos repetitivos de pensamiento, lo que impide que hagan progresos reales. Además, no reconocer la necesidad de apoyo emocional puede intensificar sentimientos de aislamiento, lo que agrava el malestar emocional. Buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía y autoconocimiento. La terapia, el apoyo de amigos cercanos o familiares, o incluso la participación en grupos de apoyo, pueden ofrecer una perspectiva externa valiosa, herramientas útiles y una red de contención emocional. Estos recursos permiten que la persona se sienta acompañada, validada y más capacitada para superar los desafíos emocionales. Reconocer que no siempre podemos hacerlo todos solos es clave para un desarrollo personal más equilibrado y efectivo. En resumen, el desarrollo personal es un viaje lleno de oportunidades y desafíos. Al reconocer los errores comunes que podemos cometer, podemos tener la oportunidad de tomar decisiones más informadas y efectivas en nuestro camino hacia el crecimiento. Recuerda que el cambio lleva tiempo y esfuerzo, y cada paso que das en tu viaje es significativo. Acepta la idea de que el crecimiento es un proceso continuo y que a través de la autocompasión y la reflexión puedes superar los obstáculos y avanzar hacia una versión más plena de ti mismo. Espero que estas recomendaciones te ayuden a abordar tu desarrollo personal de manera más efectiva y consciente. Gracias por acompañarme en este video. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte a Psicología sin Etiquetas para más contenido relacionado con la psicología y el desarrollo personal. Nos vemos en el próximo video.